everything. Buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El tema de esta semana va a ser proporcionalidad múltiple. Ok, entonces, ¿qué es la proporcionalidad múltiple? Como su nombre lo dice, vamos a trabajar con proporcionalidad, pero ahora va a ser múltiple. Entonces, ¿en qué va a consistir? En que voy a tener a la proporcionalidad directa y a la proporcionalidad inversa en un mismo problema. Es decir, en un problema voy a tener que aplicar tanto mi aprendizaje de proporcionalidad directa como de proporcionalidad inversa, o sea, las dos. Entonces voy a recordar rápidamente lo de proporcionalidad directa. Vamos primero con proporcionalidad directa. Entonces, acuérdate que para identificar una proporcionalidad directa, tenías unas pequeñas frases: a más corresponde más y a menos corresponde menos. Esas frases me iban a permitir a mí identificar cuándo era un problema de proporcionalidad directa. Es decir, si tengo 5 kilos de naranja y me costaron 100 pesos y ahora quiero comprar 10 kilos, entre más kilos compre, pues más dinero me va a costar. Es decir, es proporcionalidad directa. Y la inversa, la voy a poner acá abajo. Las frases de proporcionalidad inversa son: a más corresponde menos y a menos corresponde más. Esas serían las frases de proporcionalidad inversa. ¿Y en qué consiste? Es decir, que cuando tenga más, buenos días, cuando tenga más voy a obtener menos o me va a costar menos. El claro ejemplo que nosotros veíamos cuando estábamos estudiando proporcionalidad inversa es: si dos compañeras se tardan 1 hora en hacer la tarea, 3, ¿cuánto se tardarán? Es decir, entre más personas, pues menos tiempo. Me acuerdo también de los problemas de albañiles, ¿no? 5 albañiles se tardan 1 hora en hacer una pared. ¿Cuánto tiempo se tardarán? 3 albañiles. Entre menos albañiles se van a tardar más tiempo. Entonces, esas frases son de proporcionalidad inversa y bueno, las que vimos hace un momento, pues de proporcionalidad directa. Para proporcionalidad múltiple no hay frases. Entonces tienes que recordar tus frases de directa y de inversa. Voy a borrar. Entonces, regresamos entonces. Proporcionalidad múltiple. Entonces, repito, vas a aplicar lo directo y lo inverso. ¿Siempre? No, no siempre. Va a depender mucho del problema. Aquí tienes que aprender muy bien a leer. Cuando digo aprender a leer es a interpretar el problema, es decir, saber qué te están pidiendo. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Tres obreros trabajando 8 horas se tardan en realizar el trabajo, obviamente, 15 días. O sea, 3 obreros juntos trabajan 8 horas y se van a tardar 15 días. ¿Ok? Y bueno, nos pregunta, ¿cuántos días tardarán? ¿Cuántos días tardarán
en hacer el trabajo, 5 obreros trabajando 9 horas. Trabajando 9 horas. A ver. Entonces me regreso a lo que yo sé. Voy a volver a ponerles aquí al ladito. PD de proporcionalidad directa. A más corresponde menos. Lo voy a poner así para no gastar más espacio. A más corresponde más. A menos corresponde menos. Y lo de proporcionalidad inversa. A más corresponde menos, ahora sí. Y a menos corresponde más. Ahí lo pongo para que lo tengas presente. Ok. Así como en proporcionalidad directa y en proporcionalidad inversa tenías un supuesto y una pregunta, aquí también lo vas a tener. ¿Qué va a cambiar? Que te acuerdas que en proporcionalidad directa y en proporcionalidad inversa solo tenías 2 columnas. Aquí no vas a tener 2 columnas, aquí vas a tener más columnas. ¿Cuántas? Pues va a depender de tus datos. Vamos a ver qué datos tengo. Ok, tengo que hay obreros, tengo que hay horas en las que están trabajando y tengo que hay días en lo que se tardan en terminar ese trabajo. Entonces mis datos serían obreros, voy formando mis columnas, horas y días. Listo, ya tengo mis columnas, mis datos, perdón. Ahora vamos a sacar el valor numérico de esos datos. El supuesto primero. El supuesto es lo que ya te plantea el problema desde un principio. Siempre te va a hacer así en proporcionalidad directa, inversa y múltiple. Desde el principio, el problema me dice, lo voy a encerrar, esto. Ese es mi supuesto. Me dice que 3 obreros, lo estoy anotando, trabajando 8 horas, tardan 15 días. Ese es mi supuesto. Tu supuesto siempre va a estar lleno. Cuando digo lleno me refiero a que va a tener todos los datos. Tu pregunta, por obviedad de razones, pues tu pregunta aparece en la pregunta. Aquí la voy a encerrar. Ahí está ya. Sale. Y entonces veo cuántos días tardarán en hacer el trabajo 5 obreros trabajando 9 horas. Es decir, tengo obreros, tengo 5 ahora y voy a tener 9 horas trabajando. No tengo el dato de días, por lo tanto ahí le pongo una X. Hasta aquí dudas, supongo que no. ¿Ok? Bueno, entonces acuérdate, supuesto lo que ya te plantea tu problema desde un inicio. Para eso lo tienes que leer pues sí varias veces para comprenderlo. Y pues la pregunta, obviamente pues lo que te está pidiendo que calcules. Ok, fíjate bien. Ya que tienes eso, tienes que plantear tus reglas de 3 o tus operaciones matemáticas de proporcionalidad. ¿Cómo la vas a plantear? ¿Te acuerdas que en proporcionalidad directa y en proporcionalidad múltiple solamente le poníamos la rayita entre los datos y el signo igual? De esta forma lo voy a escribir con verde. Pues aquí está ya. Ay, perdón. Aquí no. Listo. Ya está. Ahora, fíjate bien. Ya que le pusiste eso, lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Los datos o las fracciones, las razones, que son las que están completas, valga la redundancia, las vas a poner entre paréntesis de esta forma. Listo. Entonces, ya me está indicando que ahí voy a multiplicar. ¿Ok? Pero ahora todavía no lo voy a hacer. Todavía no acabo. Aquí viene lo interesante, que es identificar cuándo es directa y cuándo es inversa. Y aquí lo vas a hacer de la siguiente manera.
Para identificar cuándo es directo y cuándo es inverso, vas a utilizar tus frases de directa y de inversa de la siguiente forma. Vas a utilizar los datos que están completos. Vamos a empezar con obreros. Y el incompleto, que sería días. Es decir, sin tomar en cuenta el otro dato de horas, en este caso, me voy a preguntar, 3 obreros tardan 15 días en terminar un trabajo. Si tengo más obreros, se tardarán más o menos días. Entonces, piensas tú, si tengo más obreros, se tardarán más días o menos días. Más obreros, más días, menos días. Creo que la respuesta, o más bien no creo, la respuesta sería que se van a tardar pues menos días. Entre más obreros se tardan menos días, por lo tanto es directo. Y le voy a poner aquí una I de inverso, es inverso, perdón. Entre más obreros se tardan menos días. Ok, muy bien. Ahora vámonos con el dato de horas. E igual lo voy a estar cotejando, comparando con el de días. Si en 8 horas se tardan 15 días, ¿cuántos obreros? Ahí no nos lo plantea, solo estamos manejando esos datos. Si 8 obreros se tardan 15 días, si ahora trabajan 9 horas, ¿se tardarán más días o menos días? Y bueno, ahí tú analizas en tu cabecita, ¿se tardan más días o menos días? Pues la lógica me indica que si trabajo más me voy a tardar menos, ¿no? Entonces, entre más horas trabajando, pues menos días me voy a tardar. Por lo tanto, también es inverso. Ok. Ya que planteé o que identifiqué cuándo es inverso y cuándo es directo, vas a hacer lo siguiente. Voy a borrar la parte de donde anotamos lo de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa. Muy bien, ya que identificaste esa parte, si te salieron proporcionalidades inversas, vas a intercambiar los datos. ¿Qué es eso? Bueno, que si el 5 estaba abajo, lo vas a pasar para arriba, o sea, al numerador. Y si el 3 estaba en el numerador, lo vas a pasar como denominador. Solo si te salió proporcionalidad inversa. En este caso, los dos me salieron de proporcionalidad inversa. Entonces voy a intercambiar ambos datos. Reescribiendo me quedaría 5 tercios, paréntesis, 9 octavos, igual a 15 sobre X. Ya que intercambiaste, siempre y cuando, acuérdate, siempre y cuando te haya salido en proporcionalidad inversa, haces el cambio o modificación de datos. Si me salió directa, maestro, ¿qué pasa? Pues dejas así la fracción, ¿ok? Solo vamos a intercambiar los datos de la fracción cuando me haya salido en inversa, ¿ok? Entonces ya intercambié. Voy a resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, en esta parte que voy a encerrar de rojo, ¿qué tienes? Tienes una multiplicación de fracciones. Resuelve primero esa multiplicación. Multiplicación de fracciones se resuelve de forma directa, es decir, multiplicando de forma directa. 5 por 9, 45. Y 3 por 8, 24. Igual a 15 sobre X. Listo, ya casi terminamos. Para finalizar, una vez que ya hiciste la multiplicación, eso de ahí lo vas a resolver como si fuera una regla de 3 directa, o más bien lo vas a resolver como si fuera una regla de 3 directa. Acuérdate que las reglas de 3 directas se resuelven multiplicando cruzado y dividiendo por el dato que me sobra. Maestro, siempre eso que me salga hasta el final lo voy a hacer como regla de 3 directa, es decir, esto que le estoy poniendo asterisco o esa mancha, siempre eso último que tengas lo vas a resolver como regla de 3 directa. La respuesta es sí, siempre la vas a resolver como regla de
3 directa. Multiplico 24 por 15, pues me sale 360. Y 360 entre 45, hago mi división y me sale 8. Listo. 24 por 15, 360 entre 45, 8. ¿Ese 8 qué significa? Bueno, es tu resultado. Lo voy a encerrar de rojo para que lo veas mejor. Ese 8 es tu resultado. ¿Y qué significa? Te preguntaban que cuántos días tardarán en hacer el trabajo 5 obreros trabajando 9 horas. Quiere decir que 5 obreros trabajando 9 horas se van a tardar 8 días. ¿Ok? Y así es como resuelvo ejercicios de proporcionalidad y múltiple, perdón. Pero acuérdate que tienes que tener presente tanto la proporcionalidad directa como la proporcionalidad inversa. De hecho, en la múltiple no tiene frases como te había mencionado, simplemente utiliza lo de proporcionalidad directa y lo de proporcionalidad inversa. Ok, bueno, vamos a ver, te voy a escribir los pasos para resolver proporcionalidad múltiple. Van a ser unos pasos muy muy sencillos, ¿ok? Voy a borrar ese problema y vamos a ver los pasos. Pasos de proporcionalidad. Proporcionalidad múltiple. Sale. Pasos. Ok. 1. El paso 1 pues siempre va a ser identificar valores de los datos. Y voy a poner entre paréntesis tanto de mi supuesto como de mi pregunta. Sale. Ahí está mi paso. Ya que identifiqué mis valores, ¿qué hice? Bueno, planteo mi operación, que es cuando pusimos entre paréntesis las razones o las fracciones que ahí tenía. 3. Este es el que no se tiene que olvidar y es como que donde me lleva un poquito más de tiempo. Identifico proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Que voy a identificar si es directa. Si es direct. Ya no sé escribir. Identifico si es directa o si es inversa. Y ojo, si es inversa, intercambio datos de la fracción. Nosotros lo estamos viendo como una fracción, ¿ok? Sería una razón. Pero bueno, es igual, es para que te vayas ubicando. ¿Ok? Solo si es inversa. Si es directa, lo dejas igual. Tu paso 4, pues ya sería resolver. Pues sí, ¿no? ¿Qué resuelves primero? La multiplicación de fracciones. Siempre vas a resolver primero una multiplicación. ¿Ok? Una multiplicación de fracciones. Siempre primero va con la multiplicación de fracciones. Y por último, vas a resolver la regla de 3 que te quedó de forma directa. ¿Ok? Que es lo que hicimos hace unos momentos. Y esos son los pasos para resolver un ejercicio de proporcionalidad múltiple. Importantísimo que repases tanto tus ejercicios de proporcionalidad directa como los de inversa. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale?
Vamos a empezar con otro ejemplo, ¿ok? 12 kilos de heno. 12 kilos de heno. Alcanzan, por decirlo así, para 9 conejos. Es un ejemplo, ¿ok? Para 9 conejos, 6 días, ¿no? O sea, aquí heno, pues sabemos que es alimento. No sé si los conejos coman al heno, pero pues alimento, ¿no? Pues ya le pusimos ahí. Ok. Lo que importa es el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tardará? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días tardarán 4 conejos? 4 conejos en comerse 8 kilos. ¿Vale? Entonces, primer paso, identificar mis datos, mis valores de mis datos, ¿vale? Tanto de mi supuesto, planteo aquí mi supuesto, como de mi pregunta. Entonces, primero veo qué datos tengo. Pues tengo kilos, tengo conejos y tengo días. Ok. En mi supuesto, lo voy a subrayar de rojo. Me dice que 12 kilos de alimento, de heno, lo que sea, alcanzan para 9 conejos 6 días. Sale. 12 kilos de alimentos, hay kilos, ¿no? Para 9 conejos durante 6 días. Y planteo mi pregunta. Bueno, anoto los datos de mi pregunta, ¿no? ¿Cuántos días tardarán 4 conejos en comerse 8 kilos? Es decir, tengo 8 kilos, ahora tengo 4 conejos, pero ya no tengo días, ya no tengo el dato de los días, ¿ok? Muy bien. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi siguiente paso? Bueno, mi siguiente paso pues es plantear mis operaciones, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Entonces, acuérdate, lo poníamos entre paréntesis, de esta forma, y ya, ¿no? Y luego ahora sí, identifico cuál es inversa y cuál es directa. No se te vaya a olvidar ese paso porque si no, pues ya valiste, ¿ok? Entonces te vuelvo a anotar del lado derecho. Proporcionalidad directa más corresponde más, menos corresponde menos. Y de la inversa, a más corresponde menos y a menos corresponde más. ¿Ok? O sea, obviamente tú tienes la frase toda escrita, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a empezar con kilos. Voy a identificar primero lo de kilos. ¿Ok? Acuérdate que tienes que comparar la que tienes completa con la incompleta. O sea, en este caso voy a comparar kilos con días. Entonces, a ver, 12 kilos me alcanzan para 6 días. Si tengo menos kilos, si tengo menos kilos de alimento, me alcanzará para más días o para menos días. Y entonces aquí tú te tienes que poner a reflexionar, a pensar, a ver, si tengo 12 kilos, me va a alcanzar para 6 días. Si tengo menos kilos, por obviedad de razones, ya pensando, pues sabemos que entre menos kilos, pues menos días me va a alcanzar la comida. Entonces va a ser directa. ¿Ok? Ahora, vamos a comparar el siguiente dato que es conejos igual con días nuevamente. 9 conejos se comen su comida, obvio, en 6 días. Ok. 9 conejos se comen su comida en 6 días. Ok. 4 conejos, ¿cuánto tiempo tardarán en comer su comida? ¿Más tiempo o menos tiempo? Te pones a pensar. Si tienes menos conejos, ¿la comida me durará más días o menos días? Y la lógica nos indica que pues nos va a durar ¿cuánto? ¿Más días o menos días? Pues más días, ¿no? Entre menos conejos, menos animalitos tenga para alimentar, pues la comida me va a durar
más días. Entre menos, más. Por lo tanto es inverso ahí. Sale. Ya identifiqué cuál es directa, ya identifiqué cuál es inversa. ¿Ok? Acuérdate que va a haber ejercicios en donde solo tengas de directa o como el que hicimos hace ratito, solo tengamos de inversa. ¿Vale? Ok. Ahora sí planteas tu operación y recordando que si te salió inversa hay que modificar los datos. Lo voy a escribir del lado derecho, voy a borrar esa parte. Voy borrando y lo escribo del lado derecho. Entonces, 12 octavos. O 12 sobre 8, como lo quieras ver, ¿no? Por, ojo aquí, como me salió inversa hay que intercambiar los datos. Entonces va a ser 4 sobre 9 porque me salió inverso. Igual a 6 sobre x. Sale pues. Ya que tengo eso, pues mis pasos me dicen que resuelvas primero tu multiplicación de fracciones. Va primero la multiplicación de fracciones. Y multiplicación de fracciones se resuelve de forma directa. 12 por 4, 48. 8 por 9, 72. Sale. Ahora, ¿qué pasa ahí? 72. Sale. Igual a 6 sobre x. Y luego te dice que vas a resolver lo que te haya quedado, que te queda una regla de 3 y que lo vas a resolver como una regla de 3 directa, multiplicando cruzado, dividiendo por el dato que me sobra. Es decir, 72 por 6 me da 432 entre 48. Y 432 entre 48 me da a 9. 9. Ahí está. Quiere decir que 9 días es mi respuesta. La voy a anotar aquí. Voy a encerrar. O sea, que 8 kilos de alimento alcanzan para 4 conejos durante 9 días. Y ese es, ahí más bien así es como resuelvo un ejercicio de proporcionalidad múltiple. Importantísimo, chicos, lo de proporcionalidad directa e inversa. O sea, que identifiques esta parte. Si no la identificas primero, pues lo vas a tener mal siempre. Eso es muy, muy importante. Que identifiques la proporcionalidad, si es directa, si es inversa. Por eso entonces primero tendrías que repasar tus ejercicios de proporcionalidad directa y de inversa. Y así es como resuelves pues un problema de proporcionalidad múltiple.